Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy trataremos el tema 8, la divinidad del Señor Jesucristo. El pasaje devocional lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Del pasaje que hemos leído encontramos esta verdad bíblica. El Señor Jesús está afirmando que Él es Dios al emplear el nombre de Dios, yo soy, como lo leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14 en su segunda parte. Dice así: y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Verdad bíblica aplicada. Depositemos plenamente nuestra confianza en el Señor Jesucristo, puesto que Él es Dios. Objetivos. De conocimiento, conoceremos que Cristo es Dios. De aplicación, pondremos nuestra plena confianza en Cristo, quien es Dios. Introducción. En el hebreo antiguo el alfabeto estaba formado solo por consonantes, de tal manera que el nombre de Dios se escribía YHWH. En general, su pronunciación era Yahweh. YHWH significa yo soy. Debido a que los judíos, cuando estudian las escrituras y aparece el nombre de Dios, por respeto no lo leen, pronunciando en su lugar Adonai, que significa Señor. De esta palabra Adonai se tomaron las vocales A o A, cambiando la primera A por E por cuestión de fonética, formándose así la palabra Jehová, en castellano Jehová. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Así lo leemos en las siguientes citas. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17, versículo 3. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43, versículo 10 en su segunda parte. Pero leyendo en la Biblia encontramos que hay tres personas que reciben el título Dios. El Padre. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1, versículo 7. Ahí está subrayado Dios nuestro Padre. El Padre es Dios. El Hijo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, versículo 5. Ahí está subrayado Cristo, el cual es Dios. El Espíritu Santo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Como ustedes pueden ver, hemos subrayado mintieses al Espíritu Santo y también hemos subrayado no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto significa que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios.
Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, solo hay un Dios, pero en esta unidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por ello que adoramos a Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas y sin dividir la sustancia. Todos aceptan que el Padre es Dios, pero hay quienes niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo o dicen que es un Dios en minúscula. Es por ello que veremos cómo la Biblia demuestra que Cristo es Dios Todopoderoso. El texto de Juan capítulo 8 versículo 58 debería bastar para creer en la deidad plena de Cristo, ya que nos está demostrando que el Hijo habita desde la eternidad con el Padre y por lo tanto tiene todos los atributos de Dios. Pero normalmente la gente pide más pruebas y la palabra de Dios, que es generosa, las ofrece. Veámoslo. Contenido bíblico. 1. Cristo posee los atributos de Dios. A. Su preexistencia. La preexistencia de Cristo significa que Cristo, como Dios, ya existe desde la eternidad, por lo que es increado. Así lo enseñan Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Analicemos este versículo. Dice, en el principio era el Verbo. Esto nos está hablando de que el Verbo ya existe desde el principio de la creación, por lo tanto es eterno. Y sigue diciendo el versículo, y el Verbo era con Dios. Es decir, tanto el Padre como el Hijo son eternos. Y también vemos la distinción entre las personas divinas. Finalmente dice el versículo, y el Verbo era Dios. Esto nos habla de la divinidad del Verbo. Colosenses capítulo 1 versículo 17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Isaías 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este atributo de la eternidad es propio de la deidad. Así lo enseña Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es por ello que Cristo afirma que Él es el primero y el último. Apocalipsis 1, versículo 17. Título que se aplica a la deidad. Isaías 44, 6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. B. Cristo es omnipotente. Él es igual a Dios, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19 en su segunda parte. Cabe resaltar la palabra igualmente, ya que demuestra que no hay superioridad en ninguna de las personas divinas. Es por ello que Cristo recibe el título de Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Juan capítulo 1, versículos 3 y 10. Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 3. Nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses 1:16 leemos: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este título de creador se aplica a la deidad. Así lo leemos en Isaías 44, versículo 24. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. C. Cristo es omnipresente. Él está presente con sus siervos en todas partes al mismo tiempo. Así lo enseña Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Mateo capítulo 18, versículo 20 leemos: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De Jehová está escrito que Él está en todas partes. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías capítulo 23, versículo 24. D. Cristo es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Así lo enseña Juan capítulo 16, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y en Juan capítulo 21, versículo 17 leemos: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Cristo escudriña la mente y el corazón, tal como la deidad lo hace. Dice el Señor Jesucristo: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, versículo 10. Cristo es inmutable, es decir, no cambia, así como la deidad no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías capítulo 3, versículo 6. 2. A Cristo se le llama Dios. A Dios el Padre llama al Hijo Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. B. Los hombres le llamaron Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, leemos: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, leemos: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9, leemos: Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 3. Cristo mismo declaró ser Dios. A. Habló de su unidad con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, versículo 30. B. Dijo que verle a él es ver al Padre. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. C. Afirmó que todo lo que tiene el Padre es suyo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 15. 4. Cuando Cristo se presenta como el Hijo de Dios, está declarando que es Dios. Así lo afirmó el apóstol Juan. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, versículo 18. Recordemos que el apóstol escribió su libro precisamente con el propósito de enseñar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Al principio de su libro, Juan afirma que el Verbo es Dios, Juan 1:1. Es obvio que Juan, siendo judío, no iba a inducirnos a tener fe en un Dios así con minúsculas. Esto sería idolatría. Lo que el apóstol nos está diciendo es que Cristo es Dios con mayúscula y que por eso, creyendo en Él, tenemos vida eterna. B. Para los judíos religiosos, el Señor Jesús blasfemaba cuando declaraba ser el Hijo de Dios. De hecho, esta fue la causa por la cual lo acusaron. Así lo enseña el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 32 al 33. Dice así: Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mateo también nos enseña sobre esto. En su capítulo 26, versículos 63 al 65. Dice así: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. Pero también hubo judíos que reconocieron en Cristo al Hijo de Dios, como Pedro, Juan el Bautista y el apóstol Juan, entre otros muchos. 5.
Más pruebas. A. El Señor Jesús no rechazó la adoración a Él. La adoración solo debe darse a Dios. Ejemplos de adoración a Cristo. Sus discípulos cuando Jesús calmó el viento. Mateo 14, versículo 33 nos dice: Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Las mujeres en su resurrección. He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28, versículo 9. El ciego de nacimiento. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Juan 9, versículo 38. Los ángeles. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, versículo 6. B. El Señor Jesús perdona pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, puesto que estos son ofensa contra Él. El Señor perdonó a la mujer que entró en la casa de Simón el fariseo. En Lucas capítulo 7, versículo 48 leemos: Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. A la mujer adúltera. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, versículo 11. Al paralítico le perdonó sus pecados. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Señor les responde: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas capítulo 5, versículos 20 al 21 y 24. Se nos manda a perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13, segunda parte. C. También en la Biblia encontramos que el Hijo recibe igual trato que el Padre. 1. Ante el Hijo y ante el Padre se dobla la rodilla. Dice el apóstol Pablo: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3, versículo 14. Y también escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Doblar la rodilla es una señal de adoración. 2. El Hijo es honrado como el Padre. En Juan capítulo 5, versículos 22 al 23 leemos: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Decir que Cristo es un Dios en minúsculas no es honrar al Padre. Los que rechazan la plena divinidad del Señor Jesús deben tomar muy en cuenta estas palabras que los condenarán en su momento. Aplicación. Ahora que conocemos que Cristo es Dios, depositemos nuestra plena confianza en Él, ya que para Él todo es posible. Vivamos una vida de adoración, de alabanza, de fidelidad
de obediencia y servicio al Señor Jesucristo. Conclusión. La Biblia demuestra de manera contundente que Cristo es Dios Todopoderoso. En estos últimos días de la Iglesia, caracterizados por la falsedad, falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas y el libertinaje de la gracia de Dios, es necesario que persistamos en la sana doctrina hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Amén.